Vamos a darle la bienvenida a Mikel Navarro, cineasta, escritor, apasionado del misterio y del audiovisual. Ha realizado algunos cortos que aquí bien conocemos, como El Apagón, que se convirtió en libro, El Carlista, o su última creación, de la que hablaremos después, Abducción. Mikel, ¿qué tal? Bienvenido a Ecos de lo Remoto. Muy buenas, señoros. ¿Cómo estamos? Un saludo también para todos los oyentes. Pues encantados de tenerte aquí, analizando este peliculón, que no sé, qué recuerdo o qué, para empezar a hablar un poquito, ahora damos un poco también la ficha técnica y todo, pero no sé, Mikel, ¿qué recuerdo te trae a ti esta peli que cumple 30 años? Yo no sé si esta peli, como siempre se dice, ¿no? ¿Esta peli se podría hacer hoy en día? Bueno, yo qué sé. Bueno, pues podríamos decir que ese bucle nos puede llevar a darnos una segunda oportunidad o a caer continuamente en nuevos errores, ¿no? Eso es la grandeza y lo terrible del ser humano a la vez. En este modo, esta película sí que lo retratáis muy al principio, lo que habla precisamente es de esas segundas oportunidades convertidas en fracaso en tono de comedia con el gran Bill Murray. Dirigida además por Harold Ramis, ¿no? Otro de los cazafantasmas. Bueno, pues un icono de película que nos acercó a este tema de esta marmota, de este día tan especial de Phil, y que bueno, habla en una clave que luego posteriormente pues han copiado también otras películas, ¿no? Ese bucle en el tiempo continuo que es muy interesante y que, bueno, es una película ya mítica, ¿no? 30 años, ¿verdad? Parece que nos ha acompañado toda la vida. A mí casi toda, pero vamos, no voy a ir aquí de jovencito. Isra, impresiones sobre esta peli. Bueno, ¿yo qué vas a decir, no? Se te cae la baba casi. A mí me gusta mucho y cuanto más la veo más. Además pues tiene muchas lecturas y algo interesante. Yo creo, Mikel, quiero hacer una reflexión que tú fíjate si esta película ha calado hondo en todos nosotros, que esta expresión de esto parece ya el día de la marmota se ha quedado con nosotros ya. Sí, y además es algo que parece que lleva toda la vida acompañándonos. Pero a mí, llevándolo un poco a nuestro terreno, salvando las distancias, que luego podríamos incluso profundizar más, me recuerda mucho al tema no de la fantasmogénesis, sino de la espectrogénesis, ¿verdad? Sí. Ese hecho que se repite una y otra vez, lo único que aquí habría la diferencia sustancial de que realmente una espectrogénesis, que es ese fantasma que hace siempre el mismo recorrido a la misma hora, que no interactúa, al contrario del fantasma, no interactúa con el espectador, está atrapado en el tiempo de alguna manera, pero lo más importante la clave sería, ¿es consciente de lo que le está ocurriendo? La consciencia, ¿no? Que en el caso de la película, evidentemente, bueno, pues es consciente de que se está repitiendo una y otra vez, ¿no? Lo mismo. Bueno, para el que no la haya visto, muy rápidamente, la sinopsis que aparece en Film Affinity: Phil, el hombre del tiempo de una cadena de televisión, va un año más a Punxsutawney a cubrir la información del Festival del Día de la Marmota, que consiste básicamente en que es el día 2 de febrero, ¿verdad, Isra? Sí, justamente cuando estamos grabando en unas horas. Sí. Pues el Día de la Marmota es eso, sacan a la marmota, que también se llama Phil, ¿no? Sacan a la marmota de una cuevecilla, es un acting, es algo simbólico, y según la forma en que salga y si mira su sombra, ¿no? Si la marmota mira su sombra, la primavera empezará más brevemente que si no lo hace. En ese caso será un invierno más largo, que se prolongará más allá del solsticio. Del solsticio de primavera, quiero decir. Bueno, es como una especie de cabañuela, es una especie de predicción del tiempo, cosa que no deja de ser muy, muy irónico, porque el protagonista es un hombre del tiempo, pero le hace sombra, nunca mejor dicho, una marmota. Bueno, pues va un año más a cubrir esta información, que es un clasicazo, como en Madrid, por ejemplo, la licuefacción, el milagro de la sangre de San Pantaleón, que todos los años se repite y todos los años hay que cubrirlo. Y en el viaje de regreso, Phil y su equipo se ven sorprendidos por una tormenta que los obliga a volver a esa pequeña ciudad, a Punxsutawney. A la mañana siguiente, al despertarse, comprueba atónito que comienza otra vez el Día de la Marmota, el famoso despertador que suena con la misma música, con los mismos locutores, diciendo lo mismo, y él piensa, ¿habrán puesto
los muy vagos, de nuevo la misma cinta. Así que más o menos esa es la sinopsis y luego ya podríamos evolucionar mucho más. Estos son, yo qué sé, los primeros 20 minutos de la película. Pero podríamos avanzar más en que va repitiendo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Haga lo que haga, así se intente quitar la vida de las formas más absurdas posibles, va repitiendo ese día de la marmota. Pues Miquel, ¿qué podemos comentar sobre esta peli? Buen reparto además, no solamente Bill Murray. Sí, bueno, una película con Andy McDowell, Nos acordamos de Chris Elliott, que luego desapareció en el tiempo, pero volvió, ¿no? Bueno, pues sí, la verdad que es una película, bueno, pues que tuvo además incluso un premio BAFTA a mejor guión original, porque el guión sin duda nos ha calado a todos, porque ha pervivido en el tiempo ya como una leyenda, ¿no? Es una película de leyenda. Y también, pues, tuvo también muy buenas críticas a nivel precisamente de los críticos cinematográficos, especialmente de la costa este de Nueva York, y estuvo también nominada a mejor guión, precisamente en ese círculo de críticos de Nueva York que son especialmente duras, además, que suelen ser críticas de cine, hay que decirlo también, y de teatro. Así que, bueno, una película pues para la historia. Y, bueno, pues la verdad que la de duración pues anda bien, no se repite, ¿no? La película de duración, quiero decir que no entramos en bucle, no se nos hace bolo. Exacto, repetir repite mucho, pero lo hace con mucho arte, Isra, compañero. Hombre, la verdad que es una peli curiosa, es una peli que yo reconozco que yo en su momento tardé en ver porque, bueno, digamos que lo que me habían dicho de ella pues no me acababa de convencer y al final pues decidí por mí mismo en verlo y es una peli que es posible que en un primer momento sea un poco difícil de entender en algunos momentos, porque por ejemplo incluso pasó que le habían ofrecido, y eso lo sabes tú seguramente mejor que yo, Miquel, le ofrecieron el papel que luego hizo Bill Murray a Michael Keaton y como no entendía nada de qué iba aquello, dijo que mejor que lo hiciera otro, que él no se enteraba, que no le encontraba demasiado sentido, ¿no? Y la verdad que es súper interesante. También a Tom Hanks, creo que tengo entendido por ahí que se lo ofrecieron. Bueno, no lo sé, pero bueno, te ha dado paso, Miquel, te ha dado paso Isra, para si quieres añadir alguna cosa y nos metemos en algunos detalles de la película. Vamos con los detalles si queréis, ¿no? Es muy interesante. Sí que es cierto lo que dice Isra en el sentido de que igual hay que digerirla poco a poco y tiene un par de visionados, ¿no? Decían, por cierto, ¿sabéis que las pelis en Estados Unidos se hace mucho aquello de poner un visionado de prueba para el público? Sí. La peli se pone primero para un público que a veces elegido, de diferentes segmentos y demás, y que digan qué podrían hacer. Y al público al principio, a los primeros que vieron la peli, les pareció genial que la peli empezaba ya en el propio bucle. Luego se cambió, aunque el director prometió que lo iba a mantener, Harold Ramis, pues no se explica todo muy bien, pero al principio es como que no te enteras de por qué este hombre sabe tanto, tiene tanta información y conoce, fijaros qué avanzado empezaba la película, conoce a todo el pueblo y se sabe las vidas de todos. Que por cierto, no sé si sabéis, o si os habéis hecho una idea de cuántos días pasan en la película. Eso es una exageración, una locura, porque el hombre aprende a hacer cosas impresionantes como tocar el piano y demás. Hombre, hay un estudio sobre ello, Álvaro, de hecho. Es que es que el director ha dicho varias cosas, además. Quiero decir, ha dicho tanto. Dime. El director dijo, creo así más o menos, que él tenía idea de que iban a ser 10 años. Lo que pasa es que hay un escritor y editor que se llama Simon Gallagher, que hizo una especie de estudio basándose en las cosas que hace el señor Bill Murray en la película, ¿no? Porque, por ejemplo, pues aprende, como tú dices, a tocar el piano, hace estudios médicos, o sea, realmente es como no vemos todo el tiempo que pasa porque vemos sus acciones. Y la estimación es brutal. La estimación es que, según este hombre, el personaje de Bill Murray, Phil, pasó en ese pueblo 33 años y 358 días. Oye, vamos a ver alguna imagen si tienes por ahí. Bueno, espera, primero, Tina, ¿nos has hecho ya el GIF? Bien, ella sabe de lo que estamos hablando. Estamos con muchos saludos, pero bueno, estamos preguntando también a la gente si han visto la película y qué les pareció, qué escena les gustó más o qué enseñanza sacan. ¿Qué es lo que quiero preguntaros, Miquel? Detalles también, o algo que te llame la atención, que te dé curiosidad, pero sobre todo también
¿qué nos enseña Atrapado en el tiempo, ¿no? Porque yo creo que tiene muchos mensajes y cada uno lo puede leer de una manera distinta también. Sí, esa es la grandeza, que cada uno lo interpreta en función de cuál sea su perspectiva, ¿no? Esto es la grandeza de las grandes películas, tienen muchas perspectivas, cosa que enriquece todavía más el filme, ¿no? Porque cada opinión, cada visionado, pues tiene su propia interpretación. Y aquí, bueno, pues cada uno tendrá la suya, pero a mí me hace gracia pues que esta especie de muerte en vida, de condena a repetirse continuamente, es posible que cuando crees que has mejorado algo, pues todavía caes en otro error, ¿no? Y yo diría pues que la historia nos ha dicho que el ser humano tropieza siempre, no una, ni dos, ni tres veces, sino muchas veces en la misma piedra, ¿no? Voy a hacer una cosa y te voy a dar paso también, Isra, para que nos cuentes un poco sobre y podamos debatir y charlar. Alerta spoiler. Si no has visto esta peli después de 30 años, yo creo que ya el spoiler ha caducado. Pero bueno, si no quieres escuchar un spoiler, avanza 5 minutos para adelante en el tiempo, y si no, te quedarás atrapado en un bucle. Vamos a contar la película, vamos a destriparla. Bill Murray, Phil, el protagonista, tiene que repetir una y otra vez. Él no sabe muy bien por qué ni cómo funciona, pero se ve obligado, haga lo que haga, así se quite la vida, así haga lo que sea, se estrella con el coche, la escena con la marmota. Tiene esa escena, por lo visto, tiene una intrahistoria, que es que la marmota, que es de verdad, le mordió. Y Bill Murray se tuvo que vacunar de la rabia porque el bicho le había pegado le pegó 2 tarascadas, 2 bocados, pero a mala leche y no a cara de perro, a cara de marmota. Y esa escena en la que has puesto al principio, Isra, que dice no conduzcas enfadado, se le ocurrió al actor porque la marmota no dejaba de menearse, que parece que quería coger el volante. Y así se estrelle con el coche, así se tire o ponga una tostadora en marcha en la bañera. Haga lo que haga, da igual, siempre empieza otra vez de nuevo, con la musiquita y con la locución de los presentadores de radio, el mismo día, con la misma música, y se vuelve a repetir. Claro, con la canción de Sonny y Cher cada mañana. Cada mañana con la misma canción y cada mañana lo mismo. Pero es muy interesante, Álvaro, todo lo que sucede ahí. Y es muy interesante por el proceso que pasa, que luego comentamos, porque es que casi cuando bueno, nosotros hemos tenido, cualquiera de nosotros hemos tenido un problema, pues ya sabéis esas fases, ¿no? Esa fase de negación, esa fase... Ojo. Claro, sí, dime. No, que las fases están cogidas del estudio de la ilustre Elizabeth Kubler-Ross, una de las grandes estudiosas de las experiencias cercanas a la muerte. Y en ese estudio es el famoso, las 5 fases que salen también en Los Simpson, cuando Homer se toma el pez, el fubu, el pez contaminado, y se cree que va a morir. Yo que voy a morir. Pues eso, negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Y eso se puede ver también en la película. O sea, que lo han dicho que se inspiraron en todo esto. Bueno, Miquel, por si quieres añadir también algo. No, que probablemente Harold Ramis no quería que fuera una película trascendente, ¿no? Igual él se quería centrar más en que fuera algo más comercial, más humorístico, pero Bill Murray pues sí que tal vez se empeñó más en ese aspecto, en ese lado más filosófico. Ellos eran muy buenos amigos, pero sí que es cierto que costó y casi la amistad a ambos, porque también es cierto que Bill Murray es un tipo excéntrico, no es fácil de tratar en los rodajes y demás, en su propia forma de vida, y le llevó a estar en bastantes años que no se llevaban bien los compañeros de cazafantasmas, hasta casi, pues bueno, pues los últimos días del pobre Harold, que estuvo enfermo, ¿no? Y ya, bueno, por fin claudicó Bill Murray y le pidió perdón, ¿no? Dicen, hay muchas intrahistorias también de todo esto, que se pasaron sin hablarse años después de la filmación, porque Bill Murray se estaba separando en el momento en que se graba esta peli y le dio mucho la vara al director, vamos, se volcó toda su vida en esa película. Además es una de las películas más... Y eso que tiene un montón de peliculones. Precisamente Bill Murray no se caracteriza por tener un solo éxito, pero bueno, esta es una de las más recordadas. Que le daba la turra día y noche. Le llamaba por teléfono a todas horas, preguntándole matices, cosas... Cosa que se agradece, por una parte, un actor implicado, pero por otra parte fue como que acabaron hasta las narices. Y también hay que comentar, que lo hemos dicho muy de pasada, Chris Elliott, ese actor que después hizo lo de Búscate la vida, ¿no? Me encanta, ¿eh?
Chris Peterson. La verdad que es una serie bizarra, extrañísima. Sí, la verdad que es muy buena. Y este hombre es muy bueno, lo que pasa es que, como dice, pues que se perdió un poquito, Pero la verdad que el reparto es impresionante y la película es absolutamente redonda. Pero yo le quiero preguntar a Miquel, con respecto a esta película, quiero saber si le ha pasado un poco como a mí, si te ha ido cambiando la percepción en el tiempo conforme pues has ido haciendo más visionados. Sí, a mí ciertamente al principio me parecía una película más, ¿no? No me parecía que fuera para tanto. Pero ha ido creciendo, ¿no? Con esas cosas que tienen algunas cintas. Recordemos, por ejemplo, que es incomprensible que haya pues películas que no hayan sido éxito y posteriormente pues se conviertan en películas de culto, ¿no? Pero bueno, en este sentido yo creo que es que crece con los años y se vuelve ya pues como cultura popular, ¿no? Películas que se vuelven parte de la cultura popular. Esto pasa, ¿no? Probablemente con esta película, pero sí que es cierto que a mí en un principio no es algo que me deslumbrara como otras pelis, ¿no? Yo recuerdo también de estos dos, la de El pelotón chiflado, que no va a trascender, pero esta me hizo mucha más gracia en su época, ¿no? Sí, fíjate, a ver, yo tengo momentos en que me hace gracia y me río o esbozo una sonrisa, pero ya no la veo tanto como comedia. Bueno, comedia romántica también se la ha puesto ahí, ciencia ficción un poco, pero que la veo más como película profunda para ver de esas películas que te enseñan algo. A mí, por ejemplo, yo la vi hace poco, ¿no? Para preparar el programa y me transmitió el mensaje bueno, me transmitió muchos mensajes, ¿no? Pero aquello de vivir el momento también. Eso de vivir el momento. Sí, que no es Big, ¿no? Que de unos años atrás, que es algo más superficial, que también caló hondo, pero no es Big, ¿no? Esto es otra cosa. Exacto, sí. Aquello de... Y aquí podemos hablar también un montón de cosas. Es que, claro, de aquello de repetir los patrones, de que si no cambias tú, tampoco va a cambiar tu entorno y que en el momento en el que tú cambies a mejor, ¿se entiende? Pues todo aquello en lo que estás atascado se irá solucionando casi como por sí solo, ¿no? Y eso lo tiene que comprender este hombre con sangre, sudor y lágrimas. Es que Álvaro, incluso se le ha dado en algunos aspectos, hay pues críticos de la película, personas que bueno, son muy fans y le buscan, pues como yo mismo, pues los tres pies al gato a esta película, ¿no? Y se le ha llegado a dar incluso una cierta explicación religiosa, ¿no? Se habla de que si el pueblo pues sería una especie como de purgatorio, es decir, un lugar donde tú te pasas pues un tiempo muy largo pues para poder purgar todas aquellas maldades que has hecho, y solo cuando te las quitas de encima es cuando te puedes liberar y puedes dar el paso al siguiente día, ¿no? Al otro lado, que hay que ver que la escena, sobre todo la escena de cuando él vuelve y se despierta, pues de alguna manera, pues en la siguiente mañana, pues la verdad que es algo bastante espectacular. Incluso podríamos atinar un poco más y hablar ya del aspecto judaico, del más sentido de retornar a la tierra, no tanto como el sentido del cristiano católico en la mayoría, sino más judaico, ¿no? Es ya hilar muy fino, pero sí que se habla de esos aspectos, ¿no? Tan trascendentes. Oye, Miquel, te voy a pedir si quieres que pongas de fondo algo que tienes ahí en el menú, sí. si quieres plantar algo, porque vamos a hablar de que al final, de alguna manera, te ha inspirado todo esto. Pero ahora te pregunto, ya por sacar la tercera teoría, la de la reencarnación, ¿cómo no? Este hombre repite y repite y repite un día tras otro, así como se nos ha dicho en la teoría de la reencarnación que iremos encarnando en todas las vidas que vamos viviendo, iremos encarnando en diferentes etapas, en diferentes momentos, pero con los mismos actores de nuestra película y con las mismas situaciones hasta que consigamos resolverlas, hasta que consigamos no pasar de puntillas por ellas, sino enfrentarnos a ellas. El mendigo, hay un montón de figuras en esta película. El mendigo, el amigo pesado. Yo qué sé, hay un montón de... yo creo que si vemos el pueblo el pueblo de donde se celebra este festival Ponsatoni, vamos a ver
los arquetipos de todo el mundo, de todo lo que existe, ¿no? Así como una muestra social de todo el mundo, de toda la sociedad. Esto es muy interesante. Un microcosmos, claro. Bueno, pues hay que decir que como bien sabéis, pues también tenemos un amigo que le gusta mucho esto del cine, porque se dedica a ello, que es Juan Pablo Videoclubsero de Remake a los 80. Y como hace pues, bien poquito que estuvo con nosotros, pues le hemos dicho, no queremos abusar más, pero hombre, déjanos un comentario, dinos alguna cosa de lo que te parezca y de lo que bueno, de las cosas que te diga esta película de Atrapado en el Tiempo. O sea que vamos a escuchar un ratito al bueno de Juan Pablo y ahora volvemos con más cositas. Bienvenidos excursionistas, arriba, despertar y no olvidéis los descansos porque hoy hace mucho frío. ¿Qué tal? Saludos remoteros, yo no soy Phil Connor, ni tampoco soy meteorólogo. Yo soy Juan Pablo Molina de Remake a los 80 y bueno, me he dejado caer. Hoy por aquí me he metido en este programa especial que vais a dedicar a Atrapados en el Tiempo con el permiso de Álvaro y de Israel, pues para hacer una pequeña reseña de esta película que aunque parezca ochentera, no llega a serlo, ¿eh? Es una película que nos sitúa ya en los años 90. Os voy a dejar algunos comentarios y algunas apreciaciones de este lado del videoclub, porque el resto de análisis profundo, el análisis característico de Ecos de lo remoto, ya lo hará Álvaro, lo hará Israel y todos sus invitados. Pero bueno, yo os quiero hablar de que esta película, os voy a dar algunas pinceladas de su guión, fue guionizada por Harold Ramis, ya sabéis, ese gran director de los 80, y que el guión de esta película se comenzó a desarrollar en una historia de una idea que él tenía por la cabeza que le rondaba después de hacer una lectura del libro Entrevista con el vampiro. Harold Ramis empezó a pensar, empezó a debatirse cómo sería eso de vivir para siempre. Fijaros qué diferencia de ser un vampiro a ser un meteorólogo que va el día de la marmota. Si la marmota nos dice si sigue el invierno o la primavera, y qué guión sale al final tan redondo, tan perfecto, un guión de... no sabríamos si catalogarlo, si de viajes en el tiempo, de bucles temporales. Lo que es cierto es que hay un libro de filosofía del señor Nietzsche que se llama La Galla Ciencia, que tiene un planteamiento similar a la historia de esta película, y un cortometraje del 1990 que es anterior a esta película, que se llama 1201, que está basado a la vez en un relato de ciencia ficción del año 73 con el mismo esquema. Es decir, que antes de esta película ya había unas historias parecidas, aunque nosotros conozcamos lo que le sucede a Phil Connor en esta película, antes alguien ya había pensado en cómo se podría desarrollar una historia parecida. Pero lo más interesante de esta película, la moraleja que además está basada en un mito, que no sé si lo comentará Álvaro Israel, pero bueno, os lo dejo por ahí caer, que es el mito de Sísifo, que bueno, hizo enfadar este señor a los dioses y fue condenado a subir un peñasco gigante por una ladera eternamente en bucle un día y otro día y otro día. No es lo mismo que la historia de Phil Connor, ¿no? Pero el peso puede ser muy parecido. Bueno, algunas de las dudas que plantea la película y que vamos a comentaros, que os voy a comentar. ¿Por qué Phil es atrapado en el tiempo? En la película no se dice, en la película no se resuelve, simplemente te introduce en la trayectoria de este personaje. Pero sin embargo, vemos que un día tras otro se levanta cada mañana con el mismo despertador y viviendo lo mismo. Pero no nos dice por qué sucede. El guión original se os puede decir que sí lo explicaba. Era una maldición que le había lanzado una antigua amante y que le condenaba a vagar por el tiempo en el mismo día de forma infinita, ¿no? Sin un destino concreto de cuál sería el momento en el que todo se resolvería, si es que se llegara a resolver, ¿no? Una de las cuestiones más impresionantes que nos plantea la película, y que no sé si habéis caído en ella, una cuestión psicológica. Ya he llegado aquí, ya he hilado un poco para lo que os quería traer aquí, lo que os quería contar, ¿no? No sé si habéis dado cuenta que Phil vive a lo largo de un continuo que pasa por distintas fases. Todos nos hemos centrado sobre todo en ese bucle temporal y lo cansino que es levantarse todos los días. Pero no deja de ser al final lo que vive Phil el
propio proceso del desarrollo humano desde la edad de la infancia y además con una controvertida comparación, con la comparación del duelo ante una pérdida o ante una frustración. Algo increíble. Fijaros, por ejemplo, tenemos al principio a un Phil en el tiempo que no acepta lo que le sucede. Lógicamente se encuentra en una paradoja temporal que le rompe todos los esquemas. Ahí se cabrea como un niño chico, ¿eh? Y está en ese momento de la infancia, del proceso que está por venir sin saber cuál va a ser su futuro. Pero es que eso luego dará progresivamente el paso hacia la adolescencia. Un momento en el que Phil se desinhibe, no llega a aceptarlo del todo, pero está rebelde contra lo que le está pasando y se dedica a ser totalmente hedonista y a darse todos los gustos y placeres que pueda darse. Claro, lógicamente el tiempo va pasando y se da cuenta de que esos placeres y esos gustazos no le llevan absolutamente nada y no resuelven su situación. ¿Qué hace? Se encuentra con la madurez a la misma vez que con la depresión de ser maduro, porque ni siquiera quitándose la vida, ni siquiera intentándolo reiteradamente, consigue aliviar su pesar y su frustración, que es lo único que le queda ya a una edad mucho más madura, adulta y casi hacia la vejez, finalmente aceptar su destino, que no sabe a dónde le llevará, si le llevará al principio, si le llevará a la muerte o a dónde le llevará, pero sí tiene claro que a partir de ese momento va a actuar de una forma acorde con la humanidad. Fijaros qué historia más chula nos cuenta esta paradoja y este bucle temporal por el que pasa continuamente un actor que yo creo que sin él no hubiera sido posible, no hubiera sido posible narrar esta historia tan bien, nada más y nada menos que Bill Murray. Os tengo que contar que hubo otros actores considerados para el papel, como John Travolta, Chevy Chase, Steve Martin, Tom Hanks, pero bueno, Tom Hanks se descartó porque tiene una cara de demasiado bueno. Y claro, y es que en este momento el señor Bill Murray estaba pasando por un proceso casi de duelo personal por una separación que había tenido, un divorcio, algo que le costó también con Harold Ramis la amistad, porque era, ya sabéis, lo egocéntrico que es Bill Murray y estaba hecho polvo. Además que lo vemos que en el papel se mete perfectamente porque encaja esa tiranía del personaje y el mal humor con la posible situación que está viviendo. A Harold Ramis lo llamaba todas las noches para darle auténticamente la lata de su situación personal, hasta que Harold Ramis le dijo: mira, chico, llévatelo esto del papel, introdúcelo ahí, pero déjame en paz, y le costó la amistad y no volverá a hablarse durante muchos años más. Bueno, no quiero despedirme sin contaros o preguntaros o si plantearos si sabéis cuánto tiempo está Phil atrapado en el tiempo, ¿eh? Otra consideración muy importante de este guión tan espectacular de esta película. En principio os puedo decir que se consideraron 10.000 años para que Phil estuviera vagando en el mismo día. Luego se pasó a unos 10 años, pero cuando se dio cuenta Harold Ramis de que en 10 años no sería capaz de aprender ciertas virtudes o a tocar el piano tal y como lo tocaba, plantearon que el guión fuera al final de entre 30 y 40 años la vida de Bill Murray. Una vida de la cual solo vemos en la película, como un dato anecdótico, 38 días. Bueno, no quiero despedirme de vosotros sin plantearos lo siguiente: algunos posibles agujeros de guión o algunas cosas que no están bien entrelazadas o que nos deja ahí el director para que nosotros las pensemos. ¿Por qué, si fallece reiteradamente Bill Murray en la película, luego vuelve a aparecer perfectamente el día siguiente, se reencarna y tal, como si no pasa nada, vuelve a empezar? Su cuerpo no envejece, su físico tampoco, pero sin embargo su conocimiento y su madurez intelectual sí va ocupando sitio en su cerebro, sus conexiones sinápticas y su espacio en la masa cerebral sigue agrandándose y no pasa el tiempo, aunque un día y otro esté en el mismo bucle. ¿Os dais cuenta qué paradoja también? ¿Por qué sucede esto? Bueno, os lo dejo ahí. Simplemente despedirme, seguro que hay muchísimos otros temas que estáis viendo y tratando aquí. Un saludaco enorme y bueno, nos vemos en otros episodios de Ecos de lo Remoto, o si os queréis pasar por Remake a los 80, perfecto. Un saludo.